En el mes de noviembre fui a capacitación de predicación al taller Simeon Trust y fue algo bien especial. De hecho, en ese Simeon Trust nos tocó estudiar a Amós y es parte de las razones por las cuales estamos estudiando este libro. Para aquellos que han ido a un taller como este, saben la presión que existe alrededor de la preparación para este taller, porque nos gusta ir a conferencias donde nos dicen las cosas, estamos ahí escuchando, pero este taller se caracteriza porque tienes que llevar tarea hecha y te la van a evaluar. Así que imagínense ir con tu hojita de estudio del pasaje para que 10 otros pastores o predicadores te la evalúen y un capacitador te diga, bueno, ¿cómo llegaste a esto? Si ya de por sí eso es bastante presión, uno de los pasajes que me tocó fue precisamente este. Y debo de aceptar que fue humillante para mí llegar a este pasaje porque lo leí y lo volví a leer y no entendía a qué quería llegar Amós. Estaba pensando, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la estructura? Por cierto, hermanos, gracias por invertir en la capacitación, porque esto es bastante útil para nosotros como pastores. Y fácilmente, hermanos, podemos llegar a pensar que nos la sabemos de todas, que al final nuestros recursos o nuestras habilidades nos podrán sacar a flote. Pero justamente el día que iba a comenzar el taller, tuvimos un accidente en casa, se me cayó Fer y había sangre por todos lados. Salimos corriendo, buscando dónde atenderle. Y ya estando en el consultorio de la dentista, la verdad es que tuve que pedir perdón al Señor. Lo que estaba pasando en ese episodio era lo mismo que estaba pasando en mi estudio. Estaba sintiendo que mientras yo podía, bien, pero ahora parecía que todo había salido de control. Y eso es pecado. Hoy, hermanos, quiero que se acerquen conmigo a este pasaje, un pasaje que tal vez ya lo leímos 2 veces, tal vez ya lo leyó en su casa y le pasó igual que a mí. ¿A qué quieres llegar, Amós? Pero que podamos darnos cuenta de que esto nos suele suceder en nuestro estudio, en nuestro trabajo y alrededor de nuestra vida, porque darnos cuenta de nuestra pecaminosidad es difícil cuando nuestra vida es cómoda, cuando es segura y sin grandes dificultades. Tal vez hoy te encuentras así, no hay ningún problema aparente, no hay alguna dificultad que estás atravesando. Tal vez si te preguntaran, ¿por qué oramos por ti? Dirías, no, todo está bien. Pregúntale al de lado, él sí ocupa oración. Pero necesitamos darnos cuenta que muchas veces ahí está nuestra pecaminosidad. Este pasaje se encuentra en medio de un mensaje de juicio contra el pueblo de Jehová, siendo que habían sido escogidos para cumplir el plan redentor del Señor. Ellos no habían escuchado, como lo oímos la semana pasada, no habían escuchado a aquel que los salvó de la opresión en Egipto. El león ha rugido y ellos no se estremecieron. Así que su juicio es declarado. ¿Se dio cuenta que varias veces en el pasaje decía así? Ha declarado el Señor. En 6 ocasiones se nota lo que ha dicho Jehová. Amós enfatiza como la declaración de Jehová sobre su pueblo un juicio que viene sobre ellos. Lo que veremos a través de este pasaje es la manera en que Israel ha hecho caso omiso a la voz de Dios y ha depositado su confianza en sus propios recursos. Así que esta mañana, queridos hermanos, queremos contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué hace Dios con aquellos que confían en sus propios recursos? ¿Qué hace Dios con aquellos que confían en sus propios
recursos. Y vamos a ver 3 puntos a lo largo de los cuales vamos a ver esa confianza en sus propios recursos. En primer lugar, queremos ver que Dios castiga a aquellos que confían en su prosperidad. Dios castiga a aquellos que confían en su prosperidad. Noten versículo 9 de este pasaje. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Estos israelitas son ricos, son prósperos, han hecho tesoros, tienen palacios. Pero ¿por qué causa los tienen? Nos dice el pasaje, por opresión, por violencia, por rapiña. Y esta palabra rapiña es bastante pesada porque incluye el sentido de violencia y destrucción. Este tesoro que yo tengo lo arrebaté a alguien más, se lo quité a la fuerza. Y sabe, este pasaje nos muestra cómo Dios condena la rapiña. Dios proclama su juicio entre las naciones, pero mira a quienes llama por testigos. Dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto. Estas son 2 naciones. Asdod es una de las 5 ciudades importantes de los filisteos. Mira a quienes está llamando Dios para mostrarles, mira el caos, mira la opresión de mi pueblo. Vamos a llamar a gente experta en esto. Vamos a llamar a los filisteos, que sin duda han sido un problema para Israel. ¿Se acuerdan de Goliat? ¿Se acuerdan de las peleas que tuvo los filisteos con Sansón, con Saúl, con Samuel? Los filisteos son expertos en el caos, en la rapiña, en la destrucción. Vamos a llamar a nuestro primer juez, nuestro primer jurado. Tenemos a los filisteos. Por otro lado tenemos a los egipcios. ¿Usted ha leído Éxodo 1? Cómo oprimían a Israel con dura opresión, con dura servidumbre. Dios está llamando a estos 2 expertos en caos, en destrucción, en rapiña. Y déjame mostrarte, Israel, Él ya te ganó. El pueblo de Dios ahora es peor que estas naciones que han oprimido al mismo Israel. Un comentarista indica sobre este verso lo siguiente: la ironía está en que pueblos no israelitas serán testigos del castigo de Dios y se asombrarán por el nivel de injusticia en la capital. Israel, que decía ser seguidor del Señor, es peor que quienes no lo conocían. Peor que Asdod, una de las 5 ciudades reinos filisteos. Aún peor que Egipto, la nación opresora por excelencia en la historia de Israel. Fin de la cita. Queridos hermanos, el nivel de injusticia dentro del pueblo de Dios ha llegado a su colmo. Aquí vemos una lucha entre la rectitud y la rapiña, porque dice, versículo 10, no saben hacer lo recto. Saben hacer violencia, saben quitarle el tesoro al otro, pero no saben hacer lo bueno. Su prosperidad es resultado de esta violencia y destrucción. Y aquí es importante señalar algunas cosas, mis queridos hermanos. La prosperidad no es mala. Dios la da a quien Él quiere. ¿Cuál es el problema de esta prosperidad? ¿Cómo ha sido ganada? ¿Cómo ha sido lograda? Este mundo nos empuja más y más a buscar esa misma prosperidad, una prosperidad a toda costa.
Y cuando ésta se vuelve el objetivo, perdemos de vista a aquel que debemos escuchar. Así que quisiera preguntarte, ¿cómo obtienes tú tus recursos? Eso hablará de dónde has depositado tu confianza. Así que permíteme hacer aquí 3 aplicaciones concretas. ¿Obtienes tus recursos por medios legítimos? ¿Obtienes tus recursos por medios legítimos? O sea, hablamos de un trabajo honesto y cualquier trabajo, sea humilde, sea empresarial, mientras sea honesto, es un buen medio para obtener recursos. Sin embargo, hay otros que buscan su riqueza, su prosperidad por medio de apuestas o negocios que se aprovechan de la gente. ¿De qué manera tú alcanzas, recibes tus recursos? Hablamos de medios legítimos. Hablamos de métodos legítimos. ¿Qué clase de empleado o de jefe eres? ¿Uno que realiza bien su trabajo o uno que solo quiere quedar bien? ¿Eres un jefe opresor? ¿Es uno que se aprovecha de sus empleados? Medios legítimos, métodos legítimos, metas legítimas. ¿Quieres satisfacer tus necesidades? Y queridos hermanos, hay necesidades que dependen de cada familia. Hay familias aquí grandes que si tienen un carro de 4 plazas no caben todos. Son diferentes sus necesidades a las de otros. Pero una cosa es la necesidad y otra cosa es la codicia. ¿Quieres satisfacer tus necesidades o tu codicia? Queridos hermanos, Dios castiga a aquellos que confían en su prosperidad. ¿Cómo estamos nosotros en este punto? Porque al final, versículo 11 nos muestra lo siguiente. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama o al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas. Hermanos, vemos aquí cómo Dios no solo condena la rapiña, sino Dios destruye sus palacios. Dios destruye sus palacios. En capítulo 1 ya nos había mostrado el fuego que destruiría los palacios de Ascalón, de Filistea, los palacios de naciones en juicio. Pero ahora estamos haciendo un zoom a esta escena. Y se está haciendo invitación a otros palacios para que vean la destrucción de este palacio. Los palacios de Israel, ahí donde guardaban los despojos, ahora serán saqueados. Los cuales no eran simples construcciones artesonadas, sino que estos palacios eran las fortalezas donde se protegía el pueblo de cualquier enemigo. ¿Y qué pasará con sus fortalezas? ¿Qué pasará con sus palacios? El texto nos dice que serán destruidos. Versículo 12 nos deja ver que apenas y quedará algo de sus palacios, pero también de ellos. La imagen es muy gráfica. El león ha rugido. Su presa no se ha inmutado. Y ahora el león ha caído sobre ella.
El pastor llega a intentar rescatar a la oveja. ¿Y qué rescata? 2 patas y un pedazo de oreja. ¿Cuánta oveja te quedó? Qué gran rescate, ¿verdad? Queridos hermanos, ¿qué quedará de su fortaleza? ¿Qué quedará de su cama o de ese diván en el que se acostaban a descansar? ¿Cuántos escaparán? Muy pocos. Versículo 13 al 15 nos presenta al Señor y su juicio. Un juicio que dice: oíd y testificad contra la casa de Jehová. Noten cómo ahora estos 2 opresores, a estos 2 malvados les dice: mira, testifica contra ellos. Tú que eres experto en caos, mira el caos que estos producen. ¿Y dónde se encuentra su caos? Nota versículo 14 y 15. El día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Es un castigo contra Betel y sus altares. Y debemos recordar aquí que entonces Israel fue una nación que nació en la idolatría. Cuando Jeroboam se lleva a estas 10 tribus, instala 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. Ahí en Betel, delante de ese becerro, hay un altar donde la gente lleva sus sacrificios. ¿Por qué en Betel? Porque si tú ves el mapa, es la ciudad frontera de Israel más cercana a Jerusalén. ¿Para qué vas hasta el templo de Jehová si aquí tenemos un altar donde podemos sacrificar? Jeroboam había llevado a la idolatría a este reino y Dios castigaría su idolatría. En Oseas capítulo 8 versículos 5 y 6 dice de la siguiente manera: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieran alcanzar purificación, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. ¿No es Dios? Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. La indignación que Dios tiene contra la idolatría la hace ver al pueblo. Pero no solo es la idolatría. Dice versículo 15: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas. Muchos de nosotros no podemos hablar de nuestras distintas casas, ¿verdad? Nosotros no hablamos: ay sí, viene el invierno, ya me voy a mi casa donde tengo la calefacción, las colchas, la chimenea. Y en mi casa de verano, pues ahí tengo mi quinta, donde está mi alberca, ahí está mi hamaca colgada. Nosotros no nos referimos normalmente así. A muchos de nosotros nos cuesta, si acaso, tener una casa. Entonces, cuando vemos este juicio, decimos: sí, dale duro, marfil. Pues, ¿cuándo hemos visto marfil? Pero queremos, hermanos, ponerlo en perspectiva, porque el asunto no es la casa de invierno, ni la casa de verano, ni el marfil, ni tener muchas casas. ¿Cuál es el asunto? ¿Dónde están poniendo su confianza? Dios castiga a aquellos que confían en su prosperidad. De hecho, nosotros decimos: se confían. Porque precisamente esa es la base de la manera en que viven, que hacen. Alrededor de nosotros, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, han armado fortalezas, palacios en los que se encuentra su seguridad. Viven para poder pagar la casa que tanto han soñado. Llegan a sentir un gran estatus porque se bajan del carro del año. Y buscan ese puesto donde todos le puedan decir: jefe,
¿Quiere una tacita de café, jefe? Sin embargo, ninguna de esas fortalezas los librará del castigo venidero. La ira de Dios para aquellos que ven iglesias cristianas en cada colonia, que han escuchado el evangelio de parte de algún familiar o que incluso han crecido en una familia cristiana, pero no han querido escuchar el rugido del león. Les espera juicio. Porque han puesto su confianza en esas cosas que no les librarán del león. Mis hermanos, este mundo necesita oír lo que ha dicho Jehová de los ejércitos. Necesita escuchar que el castigo es seguro y que viene pronto, pero que hay un Salvador que sigue rugiendo, que sigue esperando. Y volvemos a nuestra pregunta. ¿Y tú cómo responderás al rugido del león? Hemos visto lo que Dios hace con los que confían en su prosperidad. Una que es ganada con violencia y destrucción. Y cómo Él destruye sus palacios. Ahora veremos cómo Dios castiga a aquellos que confían en su posición. Dios castiga a aquellos que confían en su posición. Permítame leerles una vez más versículos 4, 1 al 3. Y lo voy a leer en la NTV como lo leímos en el tiempo devocional. Escúchenme ustedes, vacas gordas que viven en Samaria. Ustedes, mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. El Señor soberano ha jurado por su propia santidad. Llegará el día cuando ustedes serán llevados con garfios enganchados en sus narices. Hasta la última de ustedes será arrastrada lejos como un pez al anzuelo. Las sacarán por las ruinas de la muralla, serán expulsadas de sus fortalezas, dice el Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, este pasaje no es nada sencillo, porque estamos tratando con mujeres opresoras. El simple concepto ya no suena chocante a nuestra generación, porque si se lucha contra algo hoy es contra el macho opresor y se alienta la figura de la mujer empoderada. Por lo que tratar con la realidad de que hace más de 2700 años había mujeres que se aprovechaban de su posición para oprimir a otros no suena nada encantador. Pero es por eso lo importante que tenemos que ver el cuadro que nos presentamos. Y otra vez les pido, no se me desconecten. No salgan en este momento, no digan, ay, el pastor Miguel. Ahora sí se pasó. Por favor, escuche con atención. Aquí vamos a ver cómo Dios condena la opresión. Dios condena la opresión. Amós nos presenta a estas mujeres como una imagen de prosperidad típica para el reino del norte. En la región, cerca del mar de Galilea, había ricos pastizales donde la gente llevaba su ganado para engordarlo. O sea, ese era el único propósito. Vas al pasto, come la vaca y ahora sí tenemos una vaca chonchita para hacer carne asada. De manera que cuando muestra esta imagen Amós, trata a estas señoras prósperas como personas que viven solo para acrecentar aún más y más su riqueza. Viven para eso. Las mujeres de ese tiempo solo pudieran llegar a esa posición porque nacieron en una familia adinerada o porque se casaron con un rico. De manera que la opresión de estas mujeres sería limitada. El texto nos habla de los pobres y los menesterosos. Y estos menesterosos son los indigentes.
Así que podríamos imaginarnos a estas mujeres con toda su pomposidad, pasando al lado del pobre y del indigente, haciéndoles fuchi. Pero ahí no se quedamos. Mira la opresión cuando Amós también nos dice que tratan, versículo 1, ¿a quiénes? La Reina Valera nos dice, sus señores. Y en las otras versiones vimos sus maridos, sus esposos. Por lo que es bastante curioso que a los señores les digan, tráiganos otra bebida. ¿Por qué? Porque técnicamente el señor es el que diría, tráeme otra bebida. ¿Qué está pasando aquí? Un comentarista señala lo siguiente: Amós acusó a las ricas de ser muy mimadas y que de continuo decían a sus señores, a sus esposos, traed y beberemos. La palabra que se traduce señores no es el mismo término hebreo común para marido, tal y como vemos que es traducido en la NTV y en la NBLA, como leímos, sino una palabra que significa amo. El profeta se burló de esos maridos que supuestamente debían ser señores, pero que en realidad obedecían mansamente a sus esposas como sirvientes. La única forma en que podían sostener los gastos excesivos de sus mujeres era explotando sin misericordia a los pobres y a los menesterosos. Aunque en 4.1 entonces se dice que las mujeres eran las opresoras, es evidente que lo hacían dominando a sus maridos. Hermanos, quisiera que consideraran este punto, porque aquí nos encontramos con una situación muy concreta. Esto entonces ya no trata solo de las mujeres opresoras. Se trata también de esposos que no tienen liderazgo en su hogar, de tal forma que la opresión aún es un pecado respetable en medio de este hogar y aún sobre ellos mismos. En 2700 años han cambiado las cosas. Tenemos que aceptar que no mucho. Amós nos presenta un cuadro del hogar donde la mujer lleva las riendas y aún las metas que se buscan, de manera que el señor de la casa vive para complacerlas. Y hermanos, debemos ser cuidadosos de tener esposas opresoras, pero también de esposos mandilones. Se acerca el 14 de febrero y esto como que, cancelar pedido. Pero no, espérese un momento. Porque la opresión y la pasividad en el hogar ofenden la gloria de Dios, dado que no reflejan su imagen. Quiero decir aquí que no es lo mismo un liderazgo en el que se ama a la esposa y se le considera a uno donde el hombre deja todo, toda la decisión, todas las opciones, todo lo que se va a hacer a su esposa. No es lo mismo. No es lo mismo llevar un liderazgo comprensivo que dejarle la última palabra a ella. A su vez, si nuestro estilo de vida está siendo marcado por dónde vivimos, la marca de ropa que debemos usar o la cantidad de veces que nos merecemos ir a Cancún en el año, y esto causa una presión en el hogar, debemos considerar esto seriamente. Y mis hermanos, con esto no quiero decir que no debas tener una casa grande o salir de vacaciones, sino recordar el objetivo para que el Señor nos da las cosas. En el libro No te compares, que varias de nuestras hermanas están leyendo, viene la siguiente ilustración al respecto. Bruce y Sue estaban muy ocupados persiguiendo sus sueños.
Acababan de comprar su segunda casa en el lago Michigan. Un sueño hecho realidad cuando Rita, una mujer rusa, vino a hospedarse en su casa. Durante 2 semanas, Rita acompañó a Sue mientras realizaba su proyecto de sembrar flores y arreglar su jardín. Esto incluía encuentros con paisajistas, compras de muebles, entre otras cosas. Cuando terminó la visita, Sue preguntó: ¿va a ser difícil para ti volver a Rusia? Sue se imaginaba a Rita en las filas de entrega de raciones de comida a cambio de sus ir y venir en los Estados Unidos. No obstante, Rita dijo: para nada. Yo nunca quiero ser como ustedes los americanos. Pasan todo su tiempo cuidando sus cosas. Las palabras de Rita penetraron el corazón de Sue y se dio cuenta de que eran ciertas. Sue le dijo a Bruce: creo que hemos creído una mentira. No estoy segura de que el sueño americano sea el plan de Dios para nosotros. Tal vez Él nos ha dado todo esto para compartirlo con otros, no como un fin de consumo. Hermanos, lo que haces con lo que tienes y las expectativas que tienes acerca de lo que quieres, hablarán acerca de dónde estás poniendo tu confianza. Déjame repetirlo. Lo que haces con lo que tienes y las expectativas que tienes acerca de lo que quieres, hablarán acerca de dónde estás poniendo tu confianza. Dios condena la opresión. ¿Y sabes qué hace con estas mujeres opresoras? Dios declara su porvenir. Dios declara su porvenir. Observa el tono de versículos 2 y 3. Jehová el Señor juró por su santidad. Aquí la cosa se está poniendo seria. Tan santo como es Dios, el castigo no quedará impune. Estas mujeres recibirían el castigo de su pecado. La imagen presentada en estos versos, queridos hermanos, no es figurada. Los asirios usaban esta técnica de los garfios para trasladar a sus exiliados. Es decir, cuando ellos conquistaban a un pueblo, en vez de amarrarlos por las manos, los amarraban por las narices. Entonces imagínate si tú de repente opones resistencia. ¿Dónde queda tu nariz? Mis queridos hermanos, Dios les está diciendo que ellos serían conquistados de esta manera. Y Segunda de Reyes 19:28 lo testifica. Ellas, junto con todo el pueblo de Israel, porque no solo iban a irse las mujeres, ellas, junto con todo el pueblo de Israel, recibirían el desollamiento asirio en 30 años. Serían echados de esos palacios que ellos habían sentido como su seguridad. La pregunta es, ¿ahora sí escucharon? ¿Se acuerdan lo que nos preguntábamos la semana pasada? Escucha la voz de Dios. Es más, el pastor Luis dijo: estremécete ante la voz de Dios. Si tú estás escuchando un castigo como este, donde serás llevado aún de la nariz, ¿qué haces? ¿Cómo respondes? Lamentablemente este sermón de Amós no fue escuchado. Isaías capítulo 32, versículo 9 al 13, dice de la siguiente manera: levántense, mujeres perezosas, y oigan mi voz, hijas confiadas, presten oído a mi palabra. Dentro de 1 año y algunos días se conturbarán, hijas confiadas, porque se habrá acabado la vendimia y la recolección del fruto no vendrá. Tiemblen, mujeres perezosas, contúrbense, hijas confiadas, desvístanse, desnúdense y cíñanse cilicio en la cintura, golpeen el pecho por los campos agradables, por la vid fructífera, por el suelo de mi pueblo, donde crecerán espinos y zarzas. Sí,
por todas las casas alegres y por la ciudad divertida. Isaías nos testifica que ese castigo que Amós nos dice pronto, que sabemos que son 30 años, pasan 29 y ¿qué dice Isaías? Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. ¿Dónde está su confianza? En su posición. Isaías nos muestra que a un año del exilio estas mujeres siguen siendo hijas confiadas. Y eso no es muy distinto al que confía en su póliza de seguro de gastos médicos mayores. Al que confía en que su negocio va a seguir prosperando. O al que incluso en medio de la auditoría piensa que su capacidad o habilidad son los que lo van a sacar adelante. ¿Dónde está puesta tu confianza? Mis hermanos, este mundo necesita oír lo que ha dicho Jehová de los ejércitos. Necesita escuchar que el castigo es seguro y viene pronto, pero que hay un Salvador que sigue rugiendo, que sigue esperando. Esto va más allá de una esposa exigiendo que le traigas un Starbucks o que le traigas el sobre de la quincena. Esto se trata de un corazón que confía en su posición como para pensar que aquí ella o él mandan en su vida. Pero ¿y tú? ¿Cómo responderás al rugido del león? Hemos visto lo que Dios hace con los que confían en su posición. Una que es caracterizada por la opresión y la diferencia de roles. Y cómo Él declara su porvenir, exilio y sufrimiento. Ahora veremos cómo Dios castiga a aquellos que confían en su religión. Dios castiga a aquellos que confían en su religión. Note versículo 4 y 5. Id a Betel, prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. En estos 2 versículos queremos ver que Dios condena la rebelión y la religiosidad. Dios condena la rebelión y la religiosidad. Estos últimos versos nos muestran ya no solo un tono irónico como el del verso 1, sino hasta sarcástico por parte de Amós. La invitación normal sería lo que encontramos en salmos como el 95, el 96, el Salmo 100, que dicen de esta manera: venid, adoremos, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Esa sería la invitación normal. La invitación normal sería: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas, venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. La invitación normal sería: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Esa sería la invitación normal. Pero ¿qué le está diciendo Amós a estos? Miren cómo lo dice la NTV. Adelante. Ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel. Continúen desobedeciendo en Gilgal. Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada 3er día. Presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ellas en todas partes. Este es el tipo de cosas que a ustedes, israelitas, les encanta hacer, dice el Señor
soberano. Vemos que la descripción entonces de estos dos versículos toca todos los tipos de sacrificio, excepto uno. Acompáñenme a verlo. Dice versículo 4, vuestros sacrificios. Y estos son los holocaustos que se manifestaban en consagración a Dios. ¿Por qué? Porque se quema todo. En el templo se hacían en la mañana y en la tarde, todos los días. Versículo 4 también nos dice, vuestros diezmos cada 3 días. Hermanos, eso sería una locura. La ley decía en Deuteronomio 14:28, cómo el pueblo debía juntar sus diezmos agrícolas cada 3 años y entonces dárselo a los pobres. ¿Ya entiende el sarcasmo de Amós? Estos que ven con la punta del pie a los pobres y a los menesterosos, Amós les dice, sí, junten sus diezmos y cada 3 días los reparten. No, eso es lo que reparten, es odio, violencia, destrucción, rapiña. Versículo 5 nos menciona otro tipo de sacrificio de alabanza. Este sería el sacrificio de paz, ese que se hacía cuando querías agradecer a Dios y celebrarlo con carne asada con los amigos. Mientras que las ofrendas voluntarias serían el acto de devoción de un corazón que está agradecido a Dios. Vean todos estos sacrificios y noten cómo Amós está hablando con sarcasmo a este pueblo que puede venir con estas ofrendas, pero te falta uno. ¿Sabes cuál te falta? La ofrenda por el pecado. ¿Cuándo vas a venir y pedir perdón ante el Señor? ¿Cuándo vas a venir y vas a poner el animal en el altar y vas a confesar tus pecados? Mira estos sacrificios y ahora combínalos con pan leudado. Cosa ajena a cualquier sacrificio. Combínalo con prevaricación o rebelión. Combínalo con multiplica tus rebeliones. Combínalo con publica tu ofrenda de devoción. Queridos hermanos, sin una ofrenda por el pecado, ellos no están aceptando que cualquiera de esos sacrificios no vale nada ante Dios. Estos israelitas no hacían nada de esto para estar bien con Dios. Ninguno de estos sacrificios ni siquiera los llevaban al lugar correcto porque están yendo a Betel, no están yendo al templo. Ellos lo están haciendo porque lo que les importaba era presentar una imagen de religiosidad. Una que calmara sus conciencias acerca de sus pecados. Al final nos dice el versículo 5 la razón. Y es que la NBLA termina este texto diciendo, y proclamen ofrendas voluntarias, denlas a conocer, puesto que así les place, israelitas, declara el Señor Dios. Queridos hermanos, Dios descubre su placer. Y la verdad es que el placer de estos israelitas no se encontraba en Dios. Su placer no se encuentra en la devoción, sino en satisfacerse a sí mismos. Su propio placer moldea lo que piensan de Dios y cómo responden a Él. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Esto sería lo mismo que sucede con alguien que asiste a una iglesia, que quiere servir en los ministerios, que animosamente participa en todo. Y ahí ve su Instagram lleno de sus fotos diciendo, aquí, sirviendo al Señor. Cuando su corazón está lejos de Él. ¿Cuántas iglesias pueden estar llenas de personas religiosas con un corazón endurecido al Evangelio? Pero mira el corazón del Señor.
Y aquí quiero llevarlos, y acompáñenme por favor. Abran su Biblia en Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11, porque este pasaje nos va a mostrar el corazón de ese león rugiente, ese león que sigue rugiendo, pero que sigue esperando. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de sus brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacer como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda de compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Ese es el corazón de nuestro Dios. Sí, es un león que ruge, su rugido sigue tronando para seguirlo a Él. Es por eso que podemos decir esta mañana que ya que Dios castiga a aquellos que confían en sus recursos, tú debes depositar tu fe en Jesús. Ya que Dios castiga a aquellos que confían en sus recursos, tú debes depositar tu fe en Jesús. Mientras este mundo confía en su prosperidad, en su posición, en su religiosidad, no hay recurso que pueda brindar la seguridad de esa roca firme que es Cristo. El apóstol Pablo escribió en su última carta, con la amenaza seria de la muerte, lo que encontramos en 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. Y si no lo encuentra, por favor, escuche con atención. 2 Timoteo 1, 11. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Queridos hermanos, cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, nosotros encontramos un depósito seguro. Hay un depósito mayor a lo que una casa, un trabajo, la comodidad o la posición me puede ofrecer. Es Jesucristo. Deposito mi fe en aquel que no conoció pecado y por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Mi confianza está puesta en Jesús. Yo sé dónde está guardado mi depósito, dónde está puesta mi confianza.
está puesta en aquel que tomó mi lugar en el castigo, aquel que soportó la ira de Dios. ¡Aleluya! No pienses que porque estás aquí aún te libras. Mi querido amigo, hoy puede ser la primera vez que nos acompañas o la 1000ª vez que nos acompañas. Pero si crees que tu religiosidad es algo con lo que puedes confiar, déjame decirte que la Biblia nos presenta que tu juicio te espera. En el día que Jesús llame a cuentas a todos, solo aquellos que han puesto su confianza en Jesús serán librados. Hoy sigue rugiendo el león. Hoy sigue su palabra tronando en cada lugar donde se exponen fielmente las Escrituras. Pero tú, ¿cómo responderás al rugido del león? Ya que Dios castiga a aquellos que confían en sus recursos, tú debes depositar tu fe en Jesús. Oremos, hermanos, oremos y pidámosle al Señor que Él aplique esta palabra a nosotros. Señor, esta tarde te damos gracias, porque no necesito obra hacer ni rito observar. Me basta que Jesús murió y murió en mi lugar. Cantamos esta mañana diciendo: oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Pero Señor, que esas no sean palabras vacías, que no sean las palabras de un corazón duro al evangelio, sino de alguien que ha escuchado el rugido del león y ha seguido a ese Dios todopoderoso. Ruego, Señor, que si hay alguien aquí que vive engañado por un falso evangelio, por uno que se concentra en aquello que puedo hacer, en aquello que mis recursos me dan, tú hables a su corazón. Espíritu Santo, no le dejes tranquilo, porque su juicio le espera. Pero hay un Salvador que sigue rugiendo, que sigue esperando, que su compasión es manifiesta a aquellos que Él ha elegido. Permite, Señor, que este día pueda ser de salvación. Permite que hoy tu palabra sí pueda ser escuchada, que hoy tu palabra sí pueda guiarnos al arrepentimiento. Permite, Señor, que tú seas el exaltado, porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Queremos responder en adoración a ti, cantando aleluya, glorioso intercambio, en el cual tú tomaste nuestro lugar, tú tomaste nuestra injusticia, tú tomaste nuestro pecado, y ahora en ti hemos encontrado salvación. Guíanos, Señor, a toda verdad, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.